Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, yo espero que os va bien estas sesiones de gimnasia. Me alegro mucho si seguís siguiendo los cursos, las clases. Y hoy vamos a hacer una sesión para las personas que pueden aguantar las media hora de pie, que tienen equilibrio. Si no hay ejercicios que podemos hacer apoyado a la pared, ya os enseñaré, ¿de acuerdo? Y un poquito más dinámico, ¿eh? Entonces empezamos, yo he colocado mi esterilla cerca de la pared y vamos a empezar con las piernas separadas. Ligera flexión de las rodillas, no las tenéis así muy tensas. Colocamos las manos detrás de la espalda recta y vamos con los movimientos de cabeza, calentamos, inspirando, subo, soltamos a bajar. 2, sin forzar el movimiento, 3, 4, 5, 6. Y nos quedamos a bar, vamos con el círculo hacia la derecha. Dejamos los hombros quietos. 1. Exhalamos a bar. Si no puedo subir tanto, recordar, yo trabajo según mis posibilidades. 2. Subo 3. Y subo 4. Y cambiamos el sentido. 1, 2, 3 y último 4. Y dejamos la barbilla ahí abajo pegada al pecho, los hombros abiertos pero relajados. Y vamos con un pequeño movimiento lateral. Me acerco un poquito para que lo veáis. Aquí. Notaréis el estiramiento en el cuello, en la parte alta del trapecio. Y eso exhalando suavecito. Última vez. Y volvemos arriba. Okay. Seguimos. Vamos con los hombros. Delante, arriba, hacia atrás. Cada uno buscando la amplitud. 2, 3, 4. Sentido contrario, atrás, arriba, adelante. 1, 2, 3 y 4. Y vamos con los círculos. Intentamos cruzar los codos. Y 2, y 3, y 4. Y sentido contrario, abrimos por los lados, cruzamos arriba, bajamos delante. 1, 2, 3 y 4. Ok, voy a quitar la jaqueta, c'est pas mejor. Seguimos con las piernas separadas a la anchura de la cadera y voy a colocar los brazos aquí, abro un poquito los hombros y vamos a activar el transverso, es decir, voy a empujar mi ombligo hacia la columna y voy a echar el culito hacia atrás, doblando piernas, inclino el tronco. 1 y subo. Y bajo 2. Y subo. ¿Ves? Voy doblando las rodillas también. 3. Y subo. Mi cabeza sigue alineada. 4.
subo. 5 y 6. Dejo los hombros abiertos, pero relajados. 7. Y última vez. 8. Y volvemos arriba, relajados. Y ahora voy a hacer, hemos inclinado recto, ahora voy a bajar, flexionar la espalda, pero la espalda redonda, apretando, voy a empezar con la cabeza, doblando las piernas y llevando mi coxis hacia el suelo, no como antes, hacia atrás, ¿de acuerdo? Pongo la mano aquí para que se vea mejor, ombligo dentro, y con la cabeza primero, inclino y enseguida voy doblando las rodillas, coxis hacia el suelo, aprieto el ombligo aquí. No hace falta más que esto, ¿de acuerdo? No bajo más. Y vuelvo, inspiro. Y cabeza primero, como si salgo a la piscina, bajo. 2. Vuelvo. Y 3. Vuelvo. Y 4. Dejar colgar los brazos. Vuelvo. Y 5. Vuelvo. Y 6. Vuelvo. Y 7, encorremos. Vuelvo. Y última vez. 8. Y vuelvo. Ok, muy bien. Y seguimos. Vamos con los laterales del tronco. Voy a apoyar mi mano aquí a la pared. Si tengo poca inclinación de tronco, pongo la mano aquí y voy a elevar el codo hacia el techo, exhalando, apretando el ombligo al mismo tiempo y vuelvo. Si no tengo problema de hombros, sé que yo puedo inclinar más. Ves que este brazo apoyado está doblado. Lo mismo, inclino, si puedo bajar más el tronco, ves, doblando el brazo, exhalamos y vuelvo en el centro. Esperar que se vea entero. Y 4. Acerco la mano a la pared, no digo que hay que tocar, digo acercar, ¿de acuerdo? Vuelvo. Y 4. Dejo los dos pies bien plantados en el suelo. Exhalamos. 5. Y 6. Aquí, codo, 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 codo. Y 7. Y sobre todo en los dos casos, mi cabeza se queda quieta, solo inclina de lado, no va hacia mi pecho. Y el último, 8. Y bueno. Seguimos con el tronco, con la mano apoyada. Sigo con la mano aquí, entonces si tenéis el brazo anterior aquí, voy a doblar, codo mirando al suelo y voy a pensar desde cintura hasta la cabeza. Voy a encorrer el ombligo y girar la parte superior hacia la pared, hacia mi mano apoyada, sin llevarme la cadera. Entonces, inspiro y torsión, aprieto el ombligo, desplazo mi omóplato, cabeza, exhalando y vuelvo, inspiro. Y cuidado no subir los hombros, no encorrer. 2. Y vuelvo. Y 3. Y vuelvo.
lo importante no es hacer gran movimiento, sino que bien colocado. Cadera fija, 4. Vuelvo. Y 5. Vuelvo. Y 6. Vuelvo. Y 7. Vuelvo. Y 8. Y vuelvo. Cambiamos de lado, yo me coloco aquí. Lo mismo, la mano apoyada un pelín delante, no aquí atrás, ¿de acuerdo? Y así mi espalda sigue bien recta. Voy a doblar. Voy a seguir aquí. Y bloqueo la cintura y giro. 1. Y vuelvo. Y 2. Vuelvo. Y 3. Vuelvo. Y 4. Vuelvo. Y 5. Vuelvo. Ves que mi cadera se queda quieta. 6. Aprieto el ombligo. Vuelvo. 7. Vuelvo. Y 8. Y vuelvo. Y relajo el ejercicio anterior, doblamos un poquito, curvamos la espalda y volvemos en el centro. Bien. Vamos a seguir y nos vamos a apoyar a la pared. Y vamos a apoyar la parte lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Para apoyar la parte lumbar, lo mejor es adelantar un poquito los pies, hacer una flexión ligera de rodillas y buscar la pared con la columna lumbar. Si tengo mucha curva lumbar que me es imposible apoyar, entonces yo voy a pensar en el sacro, en el hueso de la cadera. Ese sí que tendrá que estar apoyado. Y lo demás, si no está, pues no puedo forzar, ¿de acuerdo? Si puedo apoyar todo, cadera, lumbar, espalda. Si tengo también mucha curva dorsal, pues lo importante es esta parte. Y no intentéis apoyar la cabeza, da igual, dejamos la cabeza aquí alineada con la zona dorsal. Si puedo apoyar todo mis omóplatos dorsales, pues sí, la cabeza alineada, ¿de acuerdo? Aquí, entonces yo tengo todo apoyado, ¿de acuerdo? Mis piernas un poquito dobladas, los pies un poco lejos de la pared y voy a hacer un pequeñito movimiento de mi barbilla, a ver si se ve bien. Exhalando, acerco mi barbilla al pecho y elevo. Es un pequeñito movimiento. Exhalando. Y vuelvo arriba. Y 3. Mantengo el ombligo apretado hacia la columna. Y 4. Notaréis el estiramiento en el cuello. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y descansa el cuello, pequeñito movimiento. Bien. Sigo apoyada. Aquí. Manos en el pecho, cuello largo.
Y doblando las piernas, voy a volver a inclinar hacia adelante. Mantengo el contacto a la pared 1 y vuelvo. Y 2, proyectamos aquí hacia adelante y vuelvo. Y 3, vuelvo. Y 4, voy doblando un poquito más, vuelvo. Y 5, ¿ves? Espalda alineada, cabeza alineada. Y 7. Y último 8. No voy a bajar tanto y me voy a mantener aquí. Suelto los brazos. Aprieto la cintura, mantengo la zona lumbar. Elevo los brazos. 1, bajo. 2, bajo. 3, mantén la presión aquí en el ombligo. 4, 5. Y voy a elevar por los lados los brazos. Mantengo la espalda. 1, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. Y 5. Y bajo. Redondeamos la espalda y vuelvo hacia atrás. Hasta la cabeza. Muy bien. Cambio la posición, vamos a mantener lo mismo para que veáis mejor. Aquí, zona lumbar apoyada. Esta vez vamos a trabajar los brazos, la parte alta. Aquí, ¿sí? Mantengo. Abro los codos, los brazos, mi espalda bien apoyada sobre todo la zona lumbar. Y voy a elevar, dejo los codos apoyados. Si puedo tocar bien, si no, lo que podéis. Y bajo. Y 2. Y 3. Y 4. Si puedes con los codos más arriba, bien. 5. 6. 7. Y 8. Vale, y vamos a deslizar, dejo la zona lumbar apoyada, palma a la pared, subo. Y 2, no forcéis, ¿de acuerdo? No intentéis sacar nada, toda la espalda apoyada. Y 3. Y 4, buscar hasta dónde podéis subir. Y 5, suficiente. Trabaja bastante los hombros. Relajamos. Bien. Volvemos a trabajar la espalda, lo hago de perfil. Esto lo hicimos sesiones anteriores sentado en una silla, lo vais a reconocer. Misma posición, zona lumbar apoyada, hombros abiertos si puedo, alineo, cabeza apoyada. Inspiro y voy a llevar la mano aquí para que se vea el trabajo aquí. Entonces, primero la cabeza, mis omóplatos, mi paletilla sigue apoyada, aprieto más el ombligo y desplazo los omóplatos con la cabeza hacia el suelo. Pero aquí todo lo demás está apoyado, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Y vuelvo atrás, apoyo la paletilla y subo la cabeza. Y sigo. 2. Inspiro, vuelvo atrás. Cuidado, no sacar. Y estiro el cuello, bajo 3, exhalando. Peso en los hombros, en la cabeza. Vuelvo atrás. Y 4.
sentir lo que pasa en la musculatura. Una vez más. Y 5. Bien. Seguimos. Lo mismo, pero vamos a inclinar un poquito más. Aprieto el ombligo. Y lo mismo, empiezo con la cabeza. Expirando. Desplazo un poco los hombros, pero un poquito más de espalda. La zona lumbar sigue apoyada, eso sí. Los brazos cuelgan. Y vuelvo atrás. Apilo cada vértebra hasta la pared. Y vuelvo atrás. A parar, sentir cada vértebra que se separa de la pared. Y 3. 4. Y última vez 5. Y nos vamos a quedar un momento a aflorar peso de la cabeza, de los hombros, de los brazos hacia el suelo. Mantén el ombligo hacia la columna, hacia la pared. Intenta relajar tus piernas. Y afloramos. Y volvemos atrás. Si notas mucha tensión, volver atrás. Hasta la cabeza. Y descansamos. Pequeño movimiento de cabeza. Y cambiamos. Bien, voy a cambiar esto otra vez. Complicado, hacer esto. Vale, entonces seguimos con las piernas separadas. Si tengo equilibrio, viene así. Puedo seguir sin apoyar, si no, trabajo también la cintura, que me ayudará. Si no tengo mucho equilibrio, no pasa nada, me apoyo. Y voy a llevar los talones y bajar. Y subo 2, bajo. Y 3. Intentar subir al máximo 4. 5. 6. Si no me apoyo, trabajo desde aquí, aprieta, desplaza despacito. Y 8. Ok, y bajo. Muy bien. Y vamos con estiramiento de la parte de atrás. Entonces voy a colocar la punta del pie a la pared. La cadera mirando bien hacia adelante, importante, no así desviada. La pierna de atrás se va a mantener estirada todo el rato, ¿sí? Y inspiro. Y cuando voy a bajar, doblo la pierna de delante y acerco mi talón al suelo. No digo que hay que ponerlo al suelo, depende de cada uno, ¿sí? Sentir el estiramiento de los gemelos y la parte ahí de los isquiotibiales. Inspiro, subo. Y bajo. 2. Subo. El pie de delante está apoyado, hasta el talón. 3. Subo. Cuidado que no es tampoco ir delante, es bajar, cadera hacia el suelo, doblando la pierna de delante. 4. Subo. La rodilla atrás se mantiene estirada. 5. Y 6. Y 7. Y 8.
aquí, puedo mantener 10 segundos, respiramos. Ok, y voy arriba, cambio de posición despacito. Y lo hago sin apoyar, se puede hacer lo mismo, con la cadera mirando bien hacia adelante, cuidado no desviar. La anchura también, que sea anchura de la cadera, si no, vais a perder el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, me tocaba esta, aquí, ¿ves? Espacio de la cadera, recta. Doblo la pierna de delante, aprieto el ombligo, exhalo, 1, subo, y 2, subo, y 3, subo, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Y me quedo 10 segundos. Respirando, ok, doblo la pierna de atrás despacito y cambio. Relajamos. Y vamos con la relajación de la espalda, un poco más amplio, separación de la cadera, los pies, brazos colgando. Vamos a utilizar también el ombligo. Lo mismo que hemos hecho en la pared, lo hacemos fuera de la pared, ¿de acuerdo? Entonces empiezo con la cabeza, encojo el ombligo y acerco mi cabeza hacia el suelo. Si ya notáis que tira mucho la zona lumbar, doblar las rodillas y lentamente bajamos. Y volvemos arriba. Aprieto el ombligo, coloco mi cadera y apilamos las vértebras, abro los hombros y inspiro, miro al techo. Y barro otra vez, buscar la lentitud, cabeza, curvando espalda, peso de la cabeza hacia el suelo. Inspiro, subo. Cabeza, lo hago de costado y última vez. Nos vamos a quedar un momento abajo. Aprieta el ombligo, coxis hacia el suelo, cabeza, los brazos cuelgan. Y nos mantenemos, mente en la cintura, mente en el ombligo. Aflora un poquito a la parte superior. Y bajamos más, doblando más las piernas. Si doblas mucho, puedes apoyar tus manos, ¿de acuerdo? Y ahora descansa tu espalda completamente en las piernas. Cuelga tu cabeza completamente. Y volvemos arriba. Subo la espalda. Y vuelvo a apilar mis vértebras. Abro los hombros, omóplatos y cabeza.
pequeñito movimiento de la cabeza. Tómate tu tiempo para volver en el centro, sentir lo que pasa en el cuerpo. Ok, muy bien. Bien, yo espero que habéis disfrutado, que os ha servido, que se ha entendido bien, ¿de acuerdo? Y esto, pues, si esto lo hacéis un poquito cada día, ya veréis que poquito a poquito se consigue, ¿eh? La cuestión es de ir muy progresivo, lentamente, no hay ninguna prisa. Y sobre todo sentir lo que pasa en los músculos cuando los trabajamos y trabajar en función de sus limitaciones, ¿vale? Os debo practicar. Nos vemos el próximo día, que vaya bien. Adiós. Oh no, ¿por qué?